Hola, soy Manolo Castellano y este es el episodio número 27 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a tener como invitada a Amalia Capilla, que es directora de terapia celular en diabetes en Siglon Therapeutics, en Boston. Amalia nos va a contar cómo hizo la transición desde el mundo académico al mundo de la industria biomédica y además nos va a contar en qué consiste trabajar como directora de terapia celular en una empresa como Siglon. Bueno, Amalia, un gustazo tenerte hoy en el programa. Muchas gracias, Manolo, por invitarme. Gracias a ti, Amalia. A ver, podemos hablar de lo que haces hoy, que yo creo que es la parte interesante, ¿no?, a nivel científico, pero siempre me gusta empezar las entrevistas justo por el lado contrario, ¿no?, por el principio de los principios. Tú hiciste biología, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hiciste biología? Bueno, pues honestamente hice biología porque me quedé, como muchísima gente, a medio punto de entrar en medicina. Vale. Y tuve un lapsus porque siempre había querido ser médico y desde los 7 años y de repente me encuentro con que no puedo ser. Y bueno, afortunadamente en los institutos hay psicólogos que te ayudan y a mí me recomendaron decantarme por la biología hacia la biomedicina y Ajá. eso hice. Y en ese momento yo imagino que tendrías, o sea, te decantabas más para la parte del laboratorio, ¿no?, de todas las asignaturas de biología, que como sabemos son muy diversas, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre trataba de escoger todas las asignaturas. Al principio en la Universidad de Valencia los 3 primeros años fueron más generales, pero luego siempre traté de conseguir asignaturas que estuvieran relacionadas con el campo de la biomedicina, como la genética humana, genética molecular. ¿Y qué aprendiste durante tus estudios en la carrera que no esperabas aprender? Pues una de las cosas que me pasó fue que llegó un momento que me di cuenta que si en aquel momento, cuando yo estudié biología, era por el año 2000, las oportunidades que tenías era o ser profesora de instituto o hacer un doctorado, pero no había ni siquiera biotechs en Valencia o era muy incipiente. Entonces yo me di cuenta que o me ponía a moverme o yo profesora de instituto no me veía en aquel momento, porque necesitas una vocación especial para tratar con adolescentes. Y entonces yo empecé a llamar puerta por puerta por los departamentos para empezar a trabajar, a colaborar, para poder salir de la carrera con experiencia. Y eso fue lo que sorprendentemente pues pude entrar en el departamento de bioquímica y ya no me esperaba, pero bueno, fue mi introducción a la investigación y lo que me hizo decantarme después por un doctorado. ¿Y tuviste claro desde el principio que querías hacer mundo académico? Yo sabía que quería trabajar en un laboratorio, no sabía la academia qué significaba, no sabía todo el proceso, pero entendí que para trabajar en un laboratorio había que tener un doctorado y había que meterse en un doctorado. Y no lo hice allí en el departamento de bioquímica, lo hice en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero esa experiencia sí que me sirvió para haber roto mano en un laboratorio y que luego me escogieran para el programa. ¿Viste mucha diferencia entre el ambiente de la universidad y del CSIC? Sí, me dio ¿Qué la cambia? sensación, bueno, pues las edades, por ejemplo, en la universidad es todo o muy jóvenes o profesores que eran muy mayores. Entonces yo tuve la suerte de hacer la tesis en el laboratorio de Francesc Palau, que éramos 16 personas en aquel momento, con lo cual éramos edades prácticamente desde los 30 y algo hasta los 22, como tenía yo, 23. Y sí, era otro tipo distinto de colaboración. En la universidad a veces hay más diferencias entre grupos, laboratorios, ¿no? Más endogamia y entonces ahí era como más libre. Tampoco puedo hablar mucho porque en la universidad, en el laboratorio en el que estuve 2 años como alumna colaboradora ayudando muy poquito. Pero en el CSIC pues había seminarios semanales, hacíamos las meetings y había científicos de tópicos muy diferentes, con lo cual se aprendía muchísimo. No era como estar en un departamento en el que mucha gente está en la misma línea. ¿Eso lo has vuelto a
a reproducir en otros momentos de tu carrera posterior? ¿Es el tipo de ambiente? No he reproducido el estar en un laboratorio tan grande y con tan buena armonía como era el laboratorio de genética humana del Instituto de Biomedicina de Valencia, del CSIC, pero al salir de allí directamente fue cuando me fui a California. Entonces, claro, el cambio fue brutal en muchos sentidos. Quizá lo que más echaba de menos era la armonía con los compañeros, porque luego en Estados Unidos resultó mucho, mucho más competitivo. ¿Y en qué se basa eso? O sea, realmente siempre está esa historia, ¿no? De decir, bueno, el ambiente que a lo mejor hemos tenido durante la tesis, pues es difícil de reproducir, ¿no? Porque sobre todo en España, ¿no? Muchas veces hay ese ambiente de colegueo, de compañerismo, ¿no? Que con el tiempo se diluye, pero claro, le entra a uno la duda de si es por el lugar o simplemente por la edad de uno, ¿no? Y por las obligaciones y la competitividad que se somatiza, ¿no? Y que empiezas a entender que, bueno, esto ya no es que me lo voy a pasar bien, hay más cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto es el lugar y hasta qué punto es simplemente la edad, ¿no? Y el proceso de madurar a nivel científico? Pues, claro, hay diferencias en el sentido de que yo lo dejo todo, me voy a California, a la Universidad de California, San Diego, y tú estás ahí sacrificando familia, vida y amigos y estás ahí por algo, no estás viviendo la vida como muchas veces. Yo en el doctorado trabajé muchísimo, me esforcé muchísimo, pero también disfruté muchísimo, hice amigos para toda la vida. Ahí no, ahí estás a lo que estás, quieres estar 2, 5 años y vas a lo tuyo, te dan un proyecto. Le tienes que demostrar a tu jefe que vales, que tu doctorado ha tenido sentido. Y luego, al estar en Estados Unidos, pues vivían, y bueno, a mucha gente le pasará en otros laboratorios, era un ambiente muy internacional y eso implica diferentes personalidades. Entonces descubrí, por ejemplo, que los asiáticos, yo pensaba que no, pero son gente muy colaboradora y muy, muy amigable. Pero sin embargo tenía un compañero ruso pues que tenía una personalidad muy diferente a la mía y una competitividad muy agresiva y me vino bien porque descubrí una Amalia que yo no conocía, pero eso nunca me habría pasado en España, donde la gente generalmente es muy colaboradora, muy colaborativa. Sí. Oye, ¿y has visto con el tiempo si al final uno tiene que aprender a resolver eso por sí solo? Bueno, encontrarte con más diversidad de personas, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre. Y hasta qué punto la propia institución entiende eso y te apoya o te ayuda, ¿no? Incluso el mismo profesor principal, ¿no? ¿Cómo está regulado eso o qué es lo que tú has visto en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos he visto las dos versiones. He visto que PIs que están encantados de que sus postdocs se peleen para que así se trabajen más duro y además les da el mismo proyecto para que entre los dos bueno, pues, Compitan, se ¿no? maten entre ellos, sí. Y en mi caso, por ejemplo, con lo que en San Diego, al comentárselo a mi jefe, ciertas cosas que además eran serias que me pasaron, pues él me apoyó y me ayudó y delimitó mi proyecto de la manera en que yo ya pude continuar y confío más en mí. Ten en cuenta, yo acababa de llegar a España, de España, la otra persona tenía mucha más experiencia, ¿no? ¿Por qué creerme a mí? Pero ya pues tú tienes que documentar cosas y en ese sentido me apoyaron. Y, y depende mucho del jefe que tengas o de la ¿Y, jefa que tengas. y qué se aprende de eso después cuando tienes que saltar a otro lugar, ya cuando uno tiene un cargo un poco más senior? Pues mira, se aprende una palabra que yo no sabía que existía ni que yo la he llegado a desarrollar tanto, que se llama resiliencia. Y se aprende a descubrir cosas de ti misma, de una fortaleza que no sabías que tenías, de una capacidad de reacción que no sabías que tenías y de resolver problemas que no habías tenido nunca. Y eso te ayuda a que cuando enfrentas nuevos retos, como sabes que lo tienes, te lo tomas un poco con más calma o con más entendiendo que, bueno, que es una cuestión de tiempo hasta que vuelvas a superarlo. Y te ayuda, te ayuda. Yo agradezco todas estas experiencias que me han pasado porque han sido críticas para luego enfrentar otro tipo de problemas.
Claro. o retos. Y Amalia, cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿seguiste más o menos en la misma temática que la tesis? Cuéntanos un poco la parte de qué iba la tesis y de qué iba el postdoc. Bueno, yo hice la tesis en genética humana enfocada a la enfermedad celíaca. Entonces era un proyecto colaborativo entre el Hospital Universitario La Fe, en gastroenterología pediátrica, y el Laboratorio de Genética Humana del Instituto de Biomedicina de Valencia. Nosotros era genética humana pura y dura y buscaba polimorfismos asociados a la enfermedad para mejorar el diagnóstico, con lo cual estuve reclutando muestras de familias, pacientes en familiares pacientes y familiares en primer grado de pacientes, rastreando genes, haciendo biología molecular. Y cuando terminé la tesis me di cuenta de que fue una tesis larga y me di cuenta de que necesitaba un cambio. Y tuve la suerte de que se acababa de incorporar un Ramón y Cajal que venía de Inglaterra y trabajaba con Drosophila, con la mosca. Y me había visto trabajar y desenvolverme sola y me dijo, mira, necesito un postdoc que yo pueda no estar tan pendiente de su formación y que tenga capacidad de aprender rápidamente. Y entonces empecé con un tema totalmente diferente, que era la polaridad celular plana de tejidos, regeneración bueno, que tú tienes experiencia en eso también, y utilizando Drosophila como modelo. Entonces, imagínate de un hospital con pacientes, con personas con nombre y apellidos o códigos, y de repente estoy diseccionando patas y aprendiendo cosas totalmente que no tenían nada que ver. ¿Y cómo se lleva eso? O sea, ¿cómo te gustó ese cambio? Pues mira, me encantó porque es que además descubrí, siempre lo digo, para mí el haber podido trabajar con pacientes de enfermedad celíaca fue me motivaba mucho, ¿no? Estar en el laboratorio los fines de semana porque sabía que estaba ayudando a personas concretas, pero con la biología del desarrollo me pasó que descubrí que, por ejemplo, si tú eres arquitecto puedes construir un edificio, si eres ingeniero puedes construir un puente, pero si eres matemático proporcionas las herramientas a ingenieros y arquitectos para desarrollar todo aquello que quieran, ¿no? Pues para mí la biología del desarrollo es lo mismo, la ciencia básica provee de herramientas para poder estudiar todas las enfermedades que quieras. Y para mí fue ampliar la visión y ampliar mi libertad científica. Y de hecho, de ahí salté a la Universidad de California, San Diego, donde ya no trabajaba en polaridad celular plana, pero trabajaba en regeneración de tejidos con otra ruta y de señalización y toda la experiencia me había servido y luego la apliqué después. Eso es importante. O sea, ¿hasta qué punto uno tiene que definir qué es lo que tiene que hacer ahora para que ocurra algo luego, ¿no? Porque claro, si lo miramos desde lejos, desde fuera, y tú de hecho nos comentas que tenías como la ilusión inicial de trabajar en medicina, ¿no? En ese mundillo más sanitario, te metes a hacer un postdoc en lo más básico de lo básico, ¿no? Que es polaridad. En ese momento te dabas cuenta de que eso te podía llevar a algo que no fuera tan aplicado, o realmente no era tan importante en ese momento. En ese momento para mí no era importante. Por ejemplo, sabía que los mecanismos que yo estaba estudiando eran decisivos para enfermedades en las que células ciliadas estuvieran implicadas o, por ejemplo, en espina bífida. Y para mí el saber eso me ayudaba, ¿no? Me motivaba también. Pero era otra manera. Para mí fue revelador un congreso de Drosophila al que fui al principio y en el que pusieron una foto de una mosca en el que le crecía una pata de un ojo. Y para mí fue diciendo, ¿realmente podemos tener ese control de la naturaleza? ¿Podemos llegar a manipular un organismo y controlar? Y eso se hace con la ciencia básica y para eso Drosophila es un organismo crucial. Y de hecho luego en San Diego tuve la suerte de hacer mi postdoc con Bill McGuinness, uno de los descubridores de los Homebox genes de Antenapedia, y fue alucinante poder trabajar con él. Bueno, ¿tú crees que podrías haber pasado a la industria o al sector más privado después de ese primer postdoc? Quizá después de la tesis sí,
porque en la tesis además desarrollé un kit casero que me servía para analizar muchísimos genes a la vez y lo hice yo para ahorrar dinero porque el kit comercial era... Y ahí sí que estuve pensando, voy a montar mi laboratorio porque soy capaz de desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Y ayudaba mucho a los comerciales que venían a poner a punto los aparatos y me gustaba mucho. Después del postdoc, con el postdoc, con biología básica, y sí que no veía salida de cómo voy a pasar de trabajar con moscas a la industria farmacéutica. Y cuéntanos entonces qué es lo que hiciste en ese momento. Bueno, pues por circunstancias de la vida nos tuvimos que mudar a Boston y evidentemente pues estuve buscando trabajo como postdoc. Los 2 postdocs que había hecho habían sido de 1 añito, entonces pues aún estaba en esa fase que quería hacer un buen postdoc con un buen paper que me catapultara a la vida del Ramón y Cajal y volver a España, ¿no? Desgraciadamente, al llegar a Boston, pues no había mucha financiación para proyectos con Drosophila, por ejemplo. Había ciencia básica, pero estaba más en boga pues, la neurociencia, el cáncer. Hice varias entrevistas, pero en verdad me querían conocer por haber trabajado con Bill McGuinness y por el paper que publiqué cuando estaba en el CSIC, pero no, en verdad no había dinero para contratar. Ahí tuve también un problema de salud, estuve parada 7 meses y me gustaría recalcar esto porque en ciencia muchas veces nos amenazan con que si salimos de la ciencia no podremos volver a entrar y yo tengo que decir que he salido 3 veces y las 3 veces he entrado y he entrado mucho mejor que antes, o sea que me gustaría recalcar eso. Estuve 7 meses sin estar en contacto con un laboratorio, pero me vino muy bien para conocerme, pensar en lo que yo quería hacer, en el sacrificio que era un postdoc y realmente qué quería hacer con mi vida. Y ahí fue cuando decidí unir mi experiencia en gastroenterología con mi experiencia en ciencia básica y apliqué a un postdoc con células madre que trabajaba en modelos de cáncer de colon. Con eso unía toda mi experiencia a nivel del conocimiento de la tesis con la biología del desarrollo, con la increíble potencia que te dan las células pluripotentes, que haces lo mismo que con la mosca, pero realmente en tejido humano, no lo tienes que demostrar en un organismo modelo ni en ratón. Y ahí fue cuando empecé a crear tejido, puse a punto un protocolo que aún no estaba puesto a punto en el laboratorio y lo estaban preparando y lo desarrollé junto con 2 compañeros. Empezamos a hacer modelos de cáncer de colon y fenomenal, hasta que se me acabó esa beca. Bueno, claro, no. De hecho, a ver, ese es un problema con el que nos encontramos mucho en el mundo académico, ¿no? Estamos acostumbrados a proyectos largos, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Donde al final sale un paper, ¿no? ¿Hasta qué punto viste tú que habías sufrido cierto castigo, digamos, ¿no? Por no haber hecho ese tipo de proyectos súper largos que al final desemboquen en un paper? O sea, ¿cuánto de crucial es publicar y cómo se lleva si uno en realidad no quiere o por las circunstancias de la vida no tienes ese proyecto largo que te permite hacer una publicación de impacto? Bueno, yo en mi caso he tenido muchísima suerte porque cuando empecé a trabajar con el doctor Ivo Galindo, que ahora está en la Universidad Politécnica de Valencia, él había diseñado una estrategia muy buena acerca del estudio que quería llevar a cabo. Cuando me incorporé yo, los experimentos empezaron a salir fantásticos y trabajamos muchísimo los 2 y en un año, menos de un año, porque en total estuve casi 2 años con él, publicamos un development, que no está mal en ciencia básica, o sea que publiqué. Luego en UCSD me pasó lo mismo. Bill tenía una estrategia muy clara del trabajo que quería llevar a cabo y me facilitó el listado de experimentos. Se había ido su estudiante de tesis doctoral, él ya sabía que yo solo podía estar un año con él o menos y me lo puso todo muy fácil y la verdad es que trabajé muchísimo, rendí muchísimo y en un año y casi 2, con la escritura y las revisiones, publiqué un PNAS de COFERS con mis compañeros, pero me puso de primera autora. Y
Y luego, entonces, en ese sentido, hacer un postdoc corto, si la estrategia es buena, no implica que no vayas a publicar. Luego me pasó lo contrario. En Boston University, cuando empecé a trabajar con células madre, estuve 3 años, ahí publiqué colaboraciones y co-fairs, pero ahí el castigo lo tuve al irme del laboratorio y dejar un trabajo a mitad y entonces ser segunda. Entonces publicamos un Nature Communications, pero aparezco de segunda autora. A la hora de pedir, de seguir una trayectoria académica, pues me lo habría puesto difícil. También fue eso lo que me hizo no renegar, pero salirme del mundo académico. Claro, pero a eso voy. O sea, ¿hasta qué punto nos afecta, ¿no? el tema de las publicaciones y de en qué posición tengo, ¿no? Cuántas tengo, qué índice de impacto tengo. Tristemente es crucial. Hay gente, conozco gente en Boston, gente valiosísima que por una mala estrategia de sus mentores o sus PIs no consiguieron publicar y se tuvieron que salir de la academia, pero gente muy, muy buena, de verdad. ¿Tú crees que también pasa algo parecido en la empresa? O sea, una mala estrategia puede causarte un impacto importante en tu carrera. Totalmente, claro. En ciencia parece mentira, pero en ciencia, en academia y en industria, todo se basa en la estrategia. En la estrategia con la que manejas tu equipo, en la estrategia de los experimentos que decides hacer para corroborar una hipótesis y en la estrategia con la que colaboras con inversores para darles a entender que lo que tú estás haciendo es válido y se puede confiar. Cuéntanos el paso a la industria. ¿Cómo te lo planteaste? Pues el paso a la industria fue también tras un periodo de 3 meses en los que me dediqué un parón para pensar otra vez en lo que hacía. He aprendido durante toda mi vida a que estos parones son necesarios y hay que ser honesta con uno mismo y decir qué quieres hacer, ¿no? Entonces, yo sabía que no quería... De hecho, bueno... sí que me ofrecieron otro postdoc, además en Harvard, en el Boston Children's Hospital, pero yo ya me veía que no hubiera sido justo para ese jefe que me acogió con tanto cariño, porque yo no iba a estar al 100%. En un postdoc tú tienes que estar al 100% o tener ayuda. Pero no, y decía, ¿cómo voy a seguir en academia si mi trayectoria ha sido tan diversa, ¿no? Y de repente caí en que esa era mi mayor skill, era mi flexibilidad, mi adaptabilidad, la capacidad de desarrollar proyectos casi desde el principio y además con éxito porque en todos he publicado. Y ahí fue cuando decidí que en la industria sería mucho más útil y empecé a buscar empresas, primero relacionadas con microbiota intestinal, porque tuve la suerte de colaborar con el proyecto Proficel durante la tesis y con la doctora Yolanda Sanz del IATA y hizo un trabajo fantástico y publicamos muchísimo. Entonces, me interesaba mucho el estudiar microbiota en organoides intestinales, ¿no? Ese era mi sueño académico, el poder microinyectar, como había aprendido con la mosca, microinyectar microbiota en el organoide intestinal y estudiar todas las rutas de señalización que una bacteria y no otra podían inducir. Eso lo quería hacer, entonces fue al principio a lo que apliqué. Pero luego, pues hacía entrevistas, no salía y vuelves a pensar, dices, bueno, vi una oferta que necesitaban a científicos para desarrollar tejido pancreático. Y yo nunca había hecho páncreas, nunca había trabajado en diabetes, pero si de la nada había aprendido a hacer tejido intestinal, ¿por qué de la nada no voy a poder aprender a hacer tejido pancreático? Y el puesto era de directora de diferenciación. Y vi los requisitos, pues trabajar con células madre, las técnicas de laboratorio que pedía. Y yo decía, si es que yo esto lo sé hacer. Entonces, estaba mandando el currículum, la cover letter, y tenía al lado a mi marido y decía, ¿pero qué haces, Amalia, si tú no tienes experiencia? Y yo dije, pero es que sé que lo puedo hacer. Y nada, me llamaron a los 2 días, hice la entrevista y me dieron una oportunidad. Y he tenido la suerte de tener una jefa estupenda que sabía que no tenía esa experiencia, pero tenía el potencial. Y tuvo la paciencia de verme cómo me desarrollaba y ahora pues estoy a tope. Y no entré como senior scientist, no director, que era lo que apliqué, pero ahora sí que soy director.
Así Bueno, que he llegado donde quería. tú eres ahora directora de terapia celular, ¿no? Para diabetes en Sigilon Therapeutics. Sigilon Therapeutics, sí. Cuando entraste, ¿tú sabías hacia dónde te querías dirigir dentro de la empresa y dentro de la industria farmacéutica? ¿O realmente es tan grande, tan drástico el cambio de pasar de academia a industria que uno se pasa y ya... Yo dije que sea lo que Dios quiera, Sí, porque ¿no? yo lo único que quería tener era experiencia en industria para enriquecerme primero yo, después mi currículum y tener más opciones de volver a España aportando cosas nuevas, porque eso es lo que para uno emigra o en mi caso yo emigré para luego volver a España para aportar cosas nuevas, que generalmente es lo que haces en un postdoc. Bueno, yo no solo no me pusieron a trabajar con células madre, que era el background con el que yo apliqué, sino que además mi jefa tuvo la audacia de ver que como mi currículum era tan variado, dijo, pues tú te vas a encargar de poner esto a punto que la empresa pues lo tiene que empezar y como tú tienes tanta flexibilidad, pues inténtalo tú. Y mi rol fue empezar a coordinar la formación de tejido pancreático, pero ya con los ingenieros de biomateriales y los trasplantes con los cirujanos. O sea, yo nunca había trabajado con biomateriales, yo nunca había hecho ensayos preclínicos en ratones, había trabajado con ratones en la universidad, pero no los había tocado bueno, ni los toco, pero no. Y empecé desde cero, no tenía ni idea, pero tuve la suerte que mis compañeros, pues, estar rodeada de un buen equipo, un equipo humano y profesional, y me ayudaron muchísimo y pum, 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 y lo saqué adelante. ¿Y necesitaste algún tipo de formación concreta para el mundo de manager, ¿no? Mundo business? No, sí que necesité formación pues, de polímeros, de biomateriales y leía papers científicos. Yo estoy en un departamento que es de investigación dentro de la empresa, con lo cual eso me mantiene en un mundo bastante parecido al académico, en el sentido de hacemos lab meetings, hacemos journal clubs. Yo tenía un report. Al principio me costó porque yo pues siempre he trabajado sola, nunca nadie me había reportado y yo no tenía yo no era planificadora, yo no sabía delegar, no sabía decirle a una persona una semana antes lo que tenía que hacer para que la pobre se acoplara, pero aprendí, hacíamos reuniones las dos y le decía, bueno, pues dame tu feedback, cómo puedo mejorar, y me decía, hombre, pues si te organizaras un poco más, y así es, aprendí a organizarme, a desarrollar, a utilizar herramientas para organizarme y ahora, por ejemplo, tengo un equipo de 7 personas y sigo utilizando esas herramientas y sigo mejorando porque fue el salto de tener 2 a 7 y cada uno haciendo experimentos diferentes, tienes que estar muy, muy preparada y organizada. Amalia, ¿tenías compañeros en tu misma situación? Gente que se quería lanzar al mundo de la farma y no tenía esa experiencia. Lo digo porque también incluso en Estados Unidos está la dificultad adicional de que si tú no eres del país, pues está el tema del visado. ¿Cómo se trata eso? O sea, ¿a ti te afectó el tema de no ser ciudadano americano? Esa es una muy buena pregunta y además te tengo que decir que en la época en la que yo estaba de postdoc, mis compañeros postdocs sí que tenía amigos que tenían claro que querían seguir preparándose en el mundo académico, pero nos vimos atrapados en Estados Unidos. Nos vimos que queríamos volver a España y que no había. O sea, a mí me ofrecieron pues volver de técnico superior y empezar a pedir proyectos, pero yo no podía aplicar un Ramón y Cajal por el tipo de perfil que tenía. No supe pedir ayuda y como yo, muchos compañeros. En mi caso, me ayudó que desde el primer momento que llegué a San Diego, en California, conocimos a una persona que nos explicó cómo tener la Green Card y desde el primer año empezamos a aplicar para la Green Card. No te tienes que esperar 5 años o esperar al límite que te van a echar del país para acceder. Con lo cual, yo por tener la Green Card ya de postdoc en Boston University, pude tener mi propia beca del NIH y después pude optar a farmacia. Ninguno de mis compañeros ha podido optar a farmacia porque además luego coincidió
con que Trump ganara las elecciones y redujera drásticamente el poder de las empresas para contratar a personas internacionales. Así que en mi caso me salvó la Green Card. Vale, o sea que realmente las empresas tienen dificultades añadidas Ahora para contratar mismo a personas, ¿no? Ahora mismo sí tienen... quieren y no pueden. Oye, ¿tú cómo buscaste empresas en su momento? ¿Cómo se hace eso? O pues utilicé buscadores en internet, busqué Indeed, Nature Jobs, Monster. Vale, eso te fuiste a por las ofertas de empleo directamente, ¿no? Sí, me fui a por las ofertas, pero trabajé muchísimo en hacer entrevistas informacionales, que se llaman aquí, y para tantear empresas en las que a lo mejor no tenían una posición pública, no ofertaban ningún empleo, pero para saber si en el futuro a corto plazo les interesaba mi perfil, también conocer la empresa, la cultura de la empresa. Y eso, me metí en LinkedIn, contactaba con gente, descubrí que la gente quiere ayudar. Y además gente importante. Me atendían, me cogían el teléfono, me ayudaban, me daban nombres. Y a partir de ahí empecé a hacer una cadena de networking y eso también me ayudó a prepararme mejor las entrevistas, a saber lo que se me iba a pedir, a perder el miedo. Y aunque no conocía nadie de Sigla Therapeutics, cuando opté, venía ya rodada, por ejemplo, para saber qué se iba a esperar de mí o cómo negociar un salario y cosas así. Bueno, Hay que hacer que en un postdoc tú no negocias el salario, te comes lo que hay y ya está. hablas de perder el miedo. ¿Cuáles eran tus miedos en ese momento? Pues mis miedos eran el no saber hacerlo, el no poder, el síndrome del impostor, que era de yo no. Ese era mi mayor miedo. Mi mayor miedo a no entender, a no, por ejemplo, en empresa lo que se llama el fast pace, ¿no? El ir muy rápido. Yo pensaba que no sabría. Y luego resulta que sí. Y, por ejemplo, cuando lees un trabajo, pues, como una puesta pública de trabajo que dicen, bueno, capacidad de tomar decisiones, go, no go. Y yo decía, ¿eso qué es? Pues luego he estado haciendo yo mis experimentos con el ingeniero y el ingeniero me miraba y me decía, ¿qué hago, Amalia? ¿Qué hago? Esto, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro. Y era de, vale, haz esto, lo otro, esto, lo otro. Te arriesgas, a veces sale bien, a veces sale mal, aprendes y a la siguiente sale. Oye, y eso es real, o sea, realmente los clichés estos que en muchos casos tienen las empresas sobre las personas que han llevado demasiado tiempo en el mundo académico son reales, ¿no? Esto que hablas, por ejemplo, del fast pace, ¿no? De los ritmos tan diferentes, ¿no? Que tiene el mundo académico. ¿Esto es real o no tanto? Es real. Te encuentras que en industria hay gente que ha hecho la carrera en industria desde que se graduó, con lo cual, o incluso gente que ha hecho el doctorado en industria y tienen una mentalidad totalmente diferente en el sentido de cómo descartan experimentos que no funcionan, no los peleas iguales, de mira, esto no funciona y no funciona y no hay un paper que dependa de esto y entonces no tengo que manipular nada. Son mucho mejores a la hora de coleccionar los datos de la disciplina de que cada día tú rellenas tu libreta electrónica porque todo el mundo tiene que tener acceso a tu libreta y todo el mundo depende de tus datos. Los académicos no, los académicos somos más, yo era más de, bueno, esta semana no he escrito nada en mi libreta. O por ejemplo, pues más, más despacio, más no darle importancia, pero aquí no. Y además con los controles necesarios y los controles no solo del experimento, sino de calidad. Entonces, es mucho más rápido. Luego, la industria lo que tiene, y ya te digo que mi departamento es de investigación, es que como el concepto de equipo es tan fuerte, se avanza rapidísimo. En un postdoc tú eres tu técnico, tú eres tu diseñador de experimentos, tú te los analizas, tú te haces la histología, los ratones, las moscas, te lo haces tú todo. Aquí en industria no. En industria somos un equipo que hacemos diferentes experimentos, con lo cual generamos datos rapidísimo y además con mucha calidad.
¿Es esa la mayor diferencia entre el mundo académico y la industria farmacéutica? ¿O qué es lo más diferente que tú has notado? A nivel de investigación, a nivel de startups que están desarrollando productos, sí. De hecho, a mí me pasó cuando yo empecé en Sigilon Therapeutics, vino uno de nuestras... tenemos un equipo de científicos estadounidenses y canadienses que nos ayuda, ¿no? Que les escribimos y les pedimos ayuda y les pedimos opinión. Y vino y la primera semana que yo estaba trabajando ahí y entonces pues ella es una experta en diferenciación de páncreas y vio que yo era nueva, que yo no tenía, sabes, que no había hecho nunca diferenciación pancreática ni experimentos con ratones. A los 4 meses volvió y yo ya tenía trasplantadas las células y tenía los ratones funcionando. Me dijo, Amalia, ¿cómo has podido? Digo, pues porque tengo técnicos, o en ese caso no técnico, pero tengo técnicos y tengo un equipo que da. Eso fue lo que más me sorprendió con la academia, ¿no? Que si muchos laboratorios cambiaran la estrategia de no tener a los PhDs y a los postdocs completamente quemados, avanzarían mucho más rápido. Si se invirtiera en personal, no. Hay que reconocer que en el mundo académico tú dependes de un dinero que generalmente pues viene del gobierno, de fondos públicos. Bueno, si puedes pagar a tus estudiantes, ya date con un canto en los dientes, porque ese es otro tema por el que me salí de la academia. Pero vamos, que si yo tuviera mi laboratorio, lo primero que haría sería tener un buen técnico que ayudara a la gente. Porque un postdoc, al fin y al cabo, está o un doctorando ya de tercer, cuarto año, ya le tienes que exigir cosas más complejas y cosas más avanzadas. Amalia, ¿cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta de que empezabas a hacerlo bastante bien en lo que te habías metido, ¿no? Habías cambiado, tenías esa incertidumbre, ¿no? que viene asociada a cualquier cambio profesional o no profesional, pero hay un momento en el que dices tú, bueno, esto empieza a funcionar, las cosas me están saliendo bien. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues ocurrió cuando me di cuenta de que mis compañeros pedían trabajar conmigo. Entró un compañero nuevo que tenía mucha más experiencia que yo y de hecho pidió mi proyecto porque según él lo podía hacer mejor que yo y mis compañeros dijeron no, nosotros queremos seguir trabajando con Amalia. Compañeros que no reportaban a mí, ingenieros y cirujanos. Eso fue una vez. Luego ya cuando me promocionaron a Principal Scientist dije, bueno, ahora sí que sí, porque si ya lo ha decidido la junta directiva, pues será que de verdad lo estoy haciendo bien. Pero sí fue eso, luego el tener control de los experimentos. Pero en mi caso, cuando cambias de laboratorio, tú ya sabes que los 4 primeros meses, 5, incluso 6, vas a ir perdidísimo. Y ahí es el momento en el que te entra el miedo de no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. No te preocupes, desde el mes 6, tú ya lo vas a tener bajo control. Entonces, lo mismo me pasó en industria. A los 3, 4 meses yo ya me sentía con mucha más confianza. Sí. Amalia, cuéntanos qué hacéis en Sigilon Therapeutics. Pues Sigilon Therapeutics es una empresa, una startup que ahora mismo tiene 100 trabajadores, contando abogados, medical affairs, científicos, y se fundó en base a un descubrimiento que se hizo en el MIT con un biomaterial desarrollado en el laboratorio de Bob Langer y Anderson, un biomaterial que no es reconocido por el sistema inmune. Eso ayuda a que si tú con ese biomaterial puedes hacer una especie, no es 3D printing, pero puedes formar unas esferas que contienen células y entonces al trasplantar esas esferas no son reconocidas por el sistema inmune porque pasan alrededor y de ahí el nombre de la empresa, sigilo, porque ahí tú tienes el material trasplantado, pero no lo van a detectar, ¿vale? Entonces, en la empresa trabajamos con enfermedades que están relacionadas con déficits de secreciones de proteínas. Por ejemplo, trabajamos con hemofilia, con pacientes que no tienen factor 8, factor 9. Trabajamos con mucopolisacaridosis, MPS, que tiene muchas variantes y
son enfermedades con déficit enzimático, y trabajamos con diabetes, que es diabetes tipo 1, que es la incapacidad de secreción de insulina porque tus células beta están eliminadas de tu organismo. Para los diferentes... En diabetes trabajamos con células madre que hemos diferenciado en islotes pancreáticos, pero en el resto de programas tenemos células que han sido modificadas genéticamente para secretar esas proteínas. Las encapsulamos, las trasplantamos y las vemos funcionar. Muy bien. ¿Yo te he contado alguna vez que pinchaba islotes pancreáticos? Sí. Tú y yo tenemos muchísimas cosas en común. Sí, sí. Oye, ¿qué se siente después de haberte quedado a esto, de entrar en medicina cuando eras joven y ahora estar haciendo medicina de la buena? No medicina de la buena, es otro tipo de medicina. Me siento que este es mi lugar. Me siento que de la parte médica lo que más me llamaba la atención era el ayudar a los pacientes, el tratar a los pacientes. Y ahora lo que más me gusta es ser manager y ayudar a mi equipo y ayudar a mis compañeros. Y luego trabajar en la biomedicina porque para mí la ciencia es una cosa, es más grande que yo. Entonces el poder, creo que este es mi sitio. Me alegro de no haber entrado en medicina porque habría sido buena médico, me imagino, pero en esto me ha dado más visión y más, no sé. Si vuelvo a España, creo que estudiaré medicina de todas formas. Bueno, igual hubieras llegado al mismo Para punto. quitarme la espinita. No lo sabemos. Amalia, ahora mismo, ¿cómo te ha cambiado la vida? Si miras la Amalia de hace 10 años, ¿qué hay de diferente? Pues muchísimas cosas. Antes era una Amalia conformista, que era de, bueno, lo que me salga lo voy a aceptar. Quería quedarme en mi laboratorio con Paco Palau para siempre porque me encantaba trabajar con él, y no pensaba que yo podría llegar a donde he llegado. Ni me lo podía imaginar. Y ahora pues he conseguido saltar un montón de obstáculos, he conseguido llegar a un puesto relativamente alto. A nivel de salario, evidentemente, pues también es mucho más amable que un salario académico, y sobre todo he desarrollado otro tipo de skills que en un laboratorio a lo mejor no puedes desarrollar tanto, ¿no? A no ser que seas un PI con muchísima gente. Ahora pues coordino pues a casi 15 personas. Eso en el mundo académico no sé si lo hubiera podido conseguir. ¿Y cómo se aprende a salir de esa zona de confort? Pues se aprende trabajando mucho, en el sentido en el que tienes que trabajar en conocerte a ti mismo, tienes que trabajar en abrir la mente, tienes que trabajar en saber cómo encontrar otros trabajos, por ejemplo, cómo escribir una cover letter, cómo escribir un currículum, cómo enfrentarte al miedo y cómo confiar en ti. Yo te puedo decir que para Sigilon Therapeutics mi currículum me lo revisó no solo mi compañero de Boston University, me lo revisó una amiga que trabajaba en recursos humanos en una empresa en el CVS, que es la farmacia de aquí de Estados Unidos. Me la revisó una amiga que era postdoc, me la revisó mi marido, y cada uno me daba un feedback diferente. Entonces todo eso te ayuda a mejorar, y de la zona de confort sales y aprendes a salir y a reinventarte con la experiencia de saber que puedes y que lo vas a conseguir. Y sin miedo a optar a posiciones que, aunque no sean tu perfil, sabes que puedes llegar a desarrollar. Y te voy a poner un ejemplo. Yeah. Cuando me entrevisté para Sigilon, al venir de academia me preguntaron por cómo podía demostrar yo mi liderazgo, como que yo era que iba a ser una buena líder o una buena jefa de grupo. Evidentemente yo nunca había tenido a nadie reportándome a mí, pero antes de venir a Estados Unidos y cuando tuve una crisis existencial muy fuerte con el tema de la ciencia,
pues me fui de voluntaria a Haití 3 meses y resulta que cuando llegué yo había hecho mi curso intensivo de francés y no me sirvió de nada porque hablaban creol y tuve que dar clase pues, a 20 mujeres, 20 señoras que dijeron, bueno, esta chica cómo va. Y ese día, bueno, pues, o sea, imagínate cómo dices, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿No? ¿Qué hago? Y entonces, además, Rodri, mi marido, estaba en España, yo estaba en mitad de la selva, teníamos un router, bueno, pues con Rodri en España, con ese router, conseguí poner wifi y trasladar la clase que tenía que dar al creol y al día siguiente me bajé, ¡pum! Y les leí la hoja y todas diciendo, pero esta cómo ha aprendido creol en un día. Y conseguí que de odiarme, porque esto es una realidad, en Haití pues los blancos no están muy bien vistos, de odiarme a empezar a trabajar con ellas, a sentarme con ellas, a hacer las manualidades con ellas, a intentar comunicarme con ellas, al final acabaron haciéndome caso, ¿no? En el sentido de la clase. Y eso es la prueba de liderazgo más fuerte que tengo, de llegué a un sitio que me odiaban y conseguí ponernos todos a trabajar juntos. Y dijo, bueno, pues fenomenal, nunca había oído una historia así. Te lo digo porque yo no tenía experiencia en liderazgo en industria, pero tenía una experiencia de liderazgo y todo eso es aplicable a lo que va a venir después. Muy bien, muy bien. Amalia, ¿qué es lo mejor, qué es lo más divertido, lo que más te gusta de tu trabajo actual? Pues lo que más me gusta de mi trabajo actual es el que tengo estudiantes de universidad y tengo a gente muy joven y no solo les ayudo a que desarrollen su trabajo en la empresa, pero además hago la parte académica que aún me gusta, que es de transmitir la pasión por la ciencia y les doy clases en la pizarra acerca de los experimentos y la base científica que tienen y es con lo que más disfruto, viéndoles crecer y ver gente que ha venido sin saber hacer una dilución y ahora hace unas presentaciones en PowerPoint de sus experimentos que la gente me dice, debes estar muy orgullosa de ella. Y digo, pues sí, la verdad, eso es lo más apasionante que me pasa y lo que más disfruto, ver crecer a los demás. ¿Hay algo que no te guste demasiado? No me gusta a veces la parte de business que no te dicen. Es la ¿Cómo qué? parte... bueno, pues, por ejemplo, simplemente el que no te lo digan, simplemente pero esto pasa en muchas empresas, tienen que tener esa parte confidencial, ¿no? Y luego me da mucha pena el pensar que a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a este tratamiento si es demasiado caro. Es una de las conversaciones que tuve con el presidente de mi empresa cuando nos conocimos y que casi, bueno, me sentí un poco ridícula porque además en Boston University yo venía de una cultura de colaborar y por ejemplo, nunca publicaríamos en una revista en la que hay que pagar por leer un paper y de repente estaba trabajando en la industria. Pero por otro lado, en mi empresa no solo, o sea, integramos al paciente en nuestra empresa. Vienen, nos cuentan sus historias, lo que necesitan y es cercano, no es el dinero por el dinero. Pero quizá esa parte de business es la que necesito entender más. Amalia, hay un montón de gente que nos está escuchando y está en ese punto, ¿no? de decir, oye, que hago ese cambio, ¿no? que me lo pide el cuerpo pero no me atrevo. ¿Qué les dirías? Yo les diría que se lanzaran sí o sí. Les diría que yo me atreví a cruzar el charco a los 34 años y fue muy duro para mí, pero ha merecido la pena. Y les diría que no tuvieran miedo a dejar algo que no les está llenando, porque lo que viene siempre es mejor. Siempre. Y a lo mejor al principio no, pero luego a la larga siempre es mejor. Así que les animaría a todos a ser honestos con ellos mismos y a luchar por lo que quieren, porque quien lucha gana. Muy bien. Pues, doctora Amalia Capilla, ha sido un gustazo tenerte hoy en el programa.
Muchas gracias. Ha sido un placer poder estar contigo, Manolo, y por toda la labor que estás haciendo para ayudar a gente que, si yo te hubiera tenido cuando tuve que saltar, no habría tenido tanto miedo probablemente. Así que estoy encantada de poder ayudar a los demás ahora. Pues mil gracias a ti, Amalia. Nos vemos, ¿vale? Gracias. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y por favor, comentad nuestros posts o darle a like si te gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir también información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para profesionales con background científico. Y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.